nos compartirán un conversatorio. Desde que te fuiste, ya no quiero seguir. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto coincidir en este momento, en este espacio. Primero a ti, maestra, muchísimas gracias por la colaboración y aceptar la invitación. Este es un trabajo conjunto de los decanatos de suicidio y psicología, y que estamos aquí justo para adentrarnos un poquito en este tema tan apasionante, cuando nuestra pareja, cuando la pareja del sujeto termina su vida por un suicidio. El simple hecho de la ruptura sentimental con una pareja puede ser sumamente impactante para el sujeto y puede implicar una pérdida tan significativa que puede tornarse en un duelo incluso complicado. Pero si esto no fuese suficiente, cuando esto sucede por la pérdida de vida motivada o sustentada desde un suicidio, esto se torna aún mucho más complicado. Es por eso que nos da mucho gusto el que hayan acudido a esta cita y que pues la maestra Cindy y una servidora hemos preparado con mucho cariño para ustedes, y que esperemos todos y todas y todes lo disfrutemos juntos. Sean bienvenidos. Bien. Hay importancia sustentable cuando hablamos de un suicidio. Antes de que acontezca como tal, lleva un proceso en la psique del individuo. Durante mucho tiempo se pensó que el suicidio era un evento que podía llevarse a cabo de una forma súbita, por un impulso, por una circunstancia que en ese momento el individuo cursa y que no encuentra otra situación, o llega una desesperación, un control de impulso, manejo de emociones, y que la única manera de poder solucionar esta situación es el suicidio, y lo hacen. Sin embargo, a través del tiempo y del estudio de este fenómeno, hemos encontrado que es un proceso a través del cual, como todo lo que ocupa y lo que sucede dentro de cada individuo, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando y vamos eligiendo, dependiendo de todo aquello que está depositado dentro de nuestro ser, cómo proceder. El suicidio no es la excepción, es un producto humano, es un fenómeno que se da dentro de la especie humana. Se ha hablado de que también en especies animales algunas lo hacen, y se ha llegado a la interpretación de que esto se debe a cuando hay una sobrecarga, una sobresaturación de la población, o hay ciertas características que generan este tipo de comportamientos. Y desde esta vertiente entonces se busca que ese grupo de animales, esa especie, tenga las condiciones óptimas. Y se dice que es algo innato, algo que hacen por instinto. Sin embargo, en el humano es algo muy diferente. En el humano, recordemos que somos seres que nos damos cuenta, que nos estamos dando cuenta, y también nos damos cuenta de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Nos damos cuenta qué impacta en nosotros, en los demás y en el entorno. No somos ajenos a esta situación, de tal manera que esto lleva un proceso a través del cual el sujeto se va poco a poco empapando, va poco a poco adaptándose con los recursos que tiene para sobrevivir. Y que cuando hablamos del suicidio, pues hay una situación específica. Esto es algo general, cedo a mi colega justo para su presentación. Por favor, maestro. Hola, hola, ¿me escuchan ahí todos, todas? ¿Todos? Listo. Ok, les doy la bienvenida desde la parte psicotanatológica. La maestra Maribel tocará los temas de suicidio, yo estaré acompañándola en esta plática interactiva, en donde ustedes también van a poder participar. Hay una entrega de una liga
Quien no la tenga, hay que pedirla porque vamos a hacer un trabajo con esta liga, ¿vale? Entonces, por favor, maestra Erika, muchas gracias. Bien, esa liga también es importante para ti, para esta parte de nuestra actividad, ¿sale? Quien ya tenga liga, pues ya va a empezar a manipular su liga. Esta manipulación de la liga es importante para, primeramente desde la parte psicológica, esta atención, ¿sale? Esta parte de la atención es fundamental para ti porque cuando ya vayamos en el transcurso del tema, va a haber algunas preguntas en donde si no pusiste atención, tu compañero de al lado no va a poder interactuar contigo. Entonces eso es importante, ¿sale? Se van a ir incorporando algunos compañeros para que podamos ir entrando en tema. La introducción fue suicidio con nuestra maestra Maribel y ahí vamos a comenzar con la parte tanatológica. Primero que nada, tendríamos que saber qué es psicología, ¿no? Y entonces, mis alumnos y mis alumnas de psicología vamos a empezar a decir, y mis compañeros que están aquí, les agradezco su presencia, así como me parece que también Derecho nos está acompañando, muchas gracias. En esta parte de la psicología, el desarrollo de esta información que nosotros adquirimos a través de la sensación, el estímulo, el pensamiento, la idea y la percepción, todas vamos a revisarlas en el concepto de tanatología. Cuando nosotros hablamos de tanatología, vamos a observar que tanatología no nada más se trabaja a partir de la muerte. Nosotros buscamos el sentido vida-muerte de la persona. También trabajamos con la parte de la personalidad. Entonces todas estas características son fundamentales para el conocimiento de la psicotanatología. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos una experiencia como la que mencionaba la maestra Maribel? Vamos generando nosotros a partir de esas sensaciones y esas percepciones una necesidad de búsqueda de información. Y entonces en este sentido nosotros podríamos ir trabajando y viviendo a través de una sensación de la pérdida. Ahora bien, no toda pérdida va a traer como tal un proceso, no todo duelo va a traer un proceso, una pérdida va a traer todo un proceso de duelo. Los duelos los vamos a ir trabajando más adelante, o los tipos, pero el objetivo de esta conferencia es que vayamos hacia el punto del tema. Desde que te fuiste, ya no quiero seguir. ¿Qué sucede con esto? En donde voy minimizando mi parte de existencia a partir del otro que ya no está. Minimizo mis habilidades, minimizo todo aquello de lo cual yo era capaz. Y hoy, a partir de este suceso de experiencia, de sensación, va desequilibrando mis esferas. ¿Cuáles son las 4 esferas importantes en la construcción del ser humano? Ok, entonces, en psicotanatología, en tanatología, trabajamos esas 4 esferas. ¿Sale? Entonces, en cada una de ellas también tendríamos que revisar cómo se encuentra la persona que está viviendo el proceso de la pérdida. En lo bio, en lo psico, en lo social y en lo espiritual. Esas 4 esferas, nosotros tenemos que revisarlas. Eso también lo hace psicotanatología. En esta búsqueda de la información de la misma persona, va a fijar una mirada, una sensación o un sentimiento a través del otro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo voy a vivir o vivo a través de la otra persona. Yo vivo a través del otro. Lo hablábamos en la conferencia de lunes, los que tuvieron la oportunidad, cuando daba los abrazos. Esta parte de la sensación. Algunos decían, es que yo me espanté de momento, pero sentí rico. Otros buscaban el que yo fuera y les diera el abrazo, ¿no? O sea, yo me paré y empecé a abrazar a los compañeros que estaban en la ponencia. Y entonces algunos necesitaban ese abrazo.
¿no? Y pedían, y yo falto, ajá, y entonces algunos desde esta idea, desde este estímulo, para ir poniéndolo como más gráfico, desde este estímulo, desde esta sensación y desde esta percepción de necesidad. En algunos casos yo veía sus caras así como, ¿y yo a qué hora? ¿A qué hora voy yo? ¿A qué horas me van a abrazar? Y entonces se sentía esa necesidad del otro, ajá, de ser aceptado y de ser tocado. Y esto también es un punto importante dentro del proceso de la psicotanatología o la tanatología. En este sentido, todos estos puntos importantes es con lo que vamos a ir acompañando a la maestra Maribel. Muchas gracias. Gracias. Bien, en efecto, todo esto que se conjunta en ti, en mí, en cada uno de nosotros, que va siendo una experiencia única, esta subjetividad que eres en este ahora presente, se construye desde tiempos remotos. No es algo que se instale en este momento. Es por eso que cuando hablamos de suicidio, no solamente es lo que se está cursando en este ahora presente. El suicidio está presente en la humanidad desde que éste existe, por la simple y sencilla razón que es una opción de concluir, de cerrar el ciclo vital. Y todo lo que está vivo tiene un cierre. De ahí que en nuestro linaje ancestral podemos encontrar suicidios. Algo importante será el que no todos los suicidios fueron registrados o reconocidos como tal. Es muy probable que se confundieran o se disimularan como accidentes, como muertes naturales, con otro contexto, con fines distintos. A lo largo de la historia se ha buscado que la sociedad permanezca y se buscan elementos para que esto suceda. En algún momento, desde una vertiente religiosa, se castigaba a aquel que intentaba privarse de la vida. Se imponían incluso hasta tiempos muy recientes, en una vertiente católica, el que no podían celebrar una misa para una persona que se haya quitado la vida porque se cometió un pecado capital, un pecado mayor, y no es perdonado. Es decir, después de la muerte física tampoco vas a poder regresar a esa vida eterna. También se ocupó partes del derecho y decía, bueno, si a la persona que murió ya no la podemos castigar, pero a los sobrevivientes sí. Entonces se implementaron medidas de confiscar los bienes, las propiedades de esos sobrevivientes. Es decir, a través del tiempo, la sociedad ha buscado que sus miembros sobrevivan, persistan y que el suicidio sea trascendido. Estas razones llevaron a que muchas veces los suicidios se callaban, no se decían, se mantenían en secreto, se consideraban como algo que hace una persona que está desequilibrada mentalmente. Si bien hoy día sabemos que los trastornos mentales pueden tener un encuentro con la ideación suicidia y ahora ya está muy claramente plasmado en el DSM-5, no siempre fue así y no todos los casos se relacionan con alteraciones mentales de esa naturaleza. Sin embargo, este tipo de tabúes se fueron estructurando y mitos que se fueron realizando, de tal manera que avergonzaba, lastimaba, laceraba a la familia. Desde una vertiente del suicidio se le llama sobrevivientes a estos familiares que sobreviven a la persona que se ha suicidado, de tal manera que estos sobrevivientes tienen un gran riesgo de tomar una decisión muy similar a la que tomó su familiar, ante el dolor o ante distintas situaciones que puedan estar viviendo, tanto inmediatamente como a lo largo de su vida. Es por eso que con ellos es importante hacer una intervención adecuada y a tiempo.
Entonces, figúrense ustedes si todo esto que viene desde tiempo muy lejano no está actualizado en ti, en mí. En algún momento del camino hubo alguien que pensó, que llevó a cabo incluso a lo mejor estos intentos contra su propia vida, o que, aunque pareciera que fue un accidente, pues haya suicidado. Y esa carga queda aquí, en tu linaje, y es importante hablarla, conocerla. Cuando esto se calla en la primera generación, se queda en un secreto. Esto genera que en la siguiente generación, a veces por lealtad o porque no se sabe, porque se desconoce, se pueda repetir este fenómeno. Y después de todo esto, si en la siguiente generación se sigue guardando, porque ahora son menos los que lo conocen, y se queda encriptado, se queda ahí guardado, vemos un fantasma que se va a manifestar. Y entonces, cuando vienen situaciones en esta hora presente, donde la persona vive situaciones de angustia, de dolor, de desesperación, de insoportabilidad, quizás dentro de su ser no encuentra los recursos suficientes para trascenderlo, ¿sabes? De ahí que es muy clara la línea que nos da el doctor Marco Antonio Polo Escobar. Somos seres transpersonales, somos intergeneracionales, intrageneracionales y transgeneracionales. Todo esto se actualiza en ti, y esto es importante que lo tomes muy claro, porque a veces obviamos situaciones que ni siquiera estamos seguros de que habitan en nosotros. Simplemente sabemos qué hacer cuando algo sucede y decimos, es que soy muy afinado a esto, soy muy ágil, soy muy bueno para solucionar con presión. Estos dones, estos regalos fueron estructurados en tu linaje a través del tiempo, colega. No es algo que se estructure en este momento. Tú lo puedes acrecentar, por supuesto, desde tu vivencia, desde tu experiencia. Y por eso cuando hacemos este abordaje transpersonal, sabemos que en este ahora presente, si hay cambios significativos, si hay toma de conciencia, si hay decisiones conscientes, trascendentes, nos van a dar efectos tanto en nuestra generación horizontal, en esta hora presente, en el pasado y en el futuro. De tal manera que vamos sanando. Por eso, los ecos del suicidio no solamente se dan como una parte mental o una parte que queda ahí como algo iluso, algo no aterrizado. No es así. Estamos en sincronía constante. Asimismo, esto que ahora acontece, sea lo que sea, en tu generación, en ti mismo, va a impactar en los demás y en los que siguen. De esta manera, es importante concientizar aún más que la prevención sobre el suicidio es de gran valor para ti y para todas las personas. Y de ahí que si tú estás bien, si tú te ocupas en estar bien, te aseguro que todos vamos a mejorar. Cuando hablamos de que una persona ha perdido a su pareja, que ha muerto por un suicidio, les decía yo, se complica aún más la pérdida. Si hay un vínculo muy profundo, si hay amor, si hay estas situaciones de quizás cursar por situaciones complicadas, o si había dificultades, si había malentendidos, si había riñas, si había conflictos, no deja de ser impactante. Tengamos en cuenta que cuando esto ocurre muchas veces hay estos mensajes de estas cartas póstumas o de estos mensajes que dejan los suicidas, y que esto puede ser muy doloroso para quienes lo reciben. En la persona sobreviviente, dirigiéndonos a la pareja, puede permanecer o puede surgir, aparte del dolor, dependiendo de qué tan profundo, tan cercano se sienta y tan significativa la relación, puedan haber muchas dudas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le llevó a tomar esa determinación? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no lo comentó? Hubiéramos buscado, pudimos haber hecho. Pero ¿sabes qué? El
se habla y no solo a través de palabras, se expresa a través de acciones. Pero si no las conocemos, esto limita el que hagamos una prevención oportuna. Es por eso que es tan importante que las personas que nos abocamos al estudio y a la atención a la salud mental, hagamos esta difusión con todas las personas, en las distintas áreas, que se conozca y se divulgue, para que cuando estas situaciones se presenten sean identificadas a tiempo y haya una atención oportuna. Parte de los comentarios y de lo que genera esta sensación de culpa en los sobrevivientes y en la pareja sobreviviente es: ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? No es posible que tanto tiempo juntos y no me percaté. Pero es que lo decía que ya no quería vivir, decía que ya no quería estar. Llegué a escuchar que era mejor morir que estar vivo. Llegó a decir que sin él estaríamos mejor, pero siempre pensamos que eso era algo que solo decía para desahogarse, pero era transitorio. No pensé que lo fuera a llevar a cabo. Que en algún momento quizás ya había tenido un acercamiento, un intento, pero pensé que se había curado, pensé que ya estaba sano, pensé que ya ella se encontraba recuperada. Jamás pensé que iba a cruzar por esto. Y esto genera un mayor riesgo suicida en el sobreviviente. Aunado al entorno de cómo fue llevado a cabo el suicidio. Hay personas que pueden suicidarse en el interior de su casa, que pueden utilizar distintos medios para hacerlo. Sin embargo, hay quienes deciden hacerlo de una manera que puede impactar en otras áreas, a otras personas. Quien decide colgarse, por ejemplo, en un área común, habitacional, laboral, que implica otras situaciones. Eso genera que el entorno señala a la persona, al sobreviviente, y eso puede ser aún más doloroso y más difícil de cruzar. ¿Cierto, maestra? Claro que sí. Esos son los puntos importantes que desde la tanatología hay que revisar. Pero antes de eso, vamos a empezar a mover esta emoción. ¿Qué entendemos por suicidio? ¿Qué se entiende por eso? Cuando la persona termina su vida por sus medios. Termina su vida por sus propios medios. Bien, ¿qué más? Por allá atrás. ¿Qué es para ustedes qué es el suicidio? Adelante. Allá y luego aquí. Terminar con el dolor. Eso pónganselo como post-it aquí. Terminar con el dolor. A ver, compañera. Para mí sería la pérdida del sentido de la vida. Pérdida del sentido de la vida. También aquí como post-it, jóvenes. ¿Qué más? Acuérdense que estamos para equivocarnos aquí adentro. Vamos a aprender. Al final ya serán unos expertillos. Seremos unos expertillos en el tema. ¿Qué más? Cobardía. Bien. Por aquí. Ya no hay soluciones. Ya no hay soluciones. Bien. No aceptación de mi realidad. No aceptación de mi realidad. No aceptación. Es una solución para muchos. Es una solución para muchos. Por acá. Podría ser desesperación última. Desesperación. En algunos casos como un castigo a ciertas personas. Castigo a ciertas personas. Por aquí. Cansado. Bien. Ponerle fin a los problemas. Ponerle fin a los problemas. No le encuentran sentido a su vida. Bien, no le encuentra hasta allá. Valentía. Valentía. Bien. ¿Quién más? Allá. Es la única salida. Adelante. ¿Desesperanza? Ok, bien. ¿Listo? Aquí hay alguien, Bueno, mande. por ahí otra manita. O la última manita que andaba por ahí. Anímense, adelante. Una falsa salida y manera de expresar el dolor. Ok, bien. Vale. Todo esto que acabamos de escuchar,
de una u otra persona. Esto va a depender de la construcción que se tenga de mi propia muerte y de la muerte de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Mi cultura, mi religión, mis raíces van a impactar con la palabra suicidio. La manera en cómo debe de morir alguien. Alguien preguntaba o decía por ahí, es que, ¿por qué lo hizo? ¿No, maestra? Lo que mencionaba hace un momento. ¿Por qué lo hizo si yo estuve ahí? Y entonces cuando va en este proceso de acompañamiento psicotanatológico transpersonal, va a comenzar a trabajar el ¿y por qué no? Qué fuerte, ¿no? Imagínate el impacto de la persona que está viviendo el proceso del duelo en suicidio y cuando tú mencionas esa parte ¿y por qué no? Algunos pensarán y dirán, es que realmente esta es una situación complicada para el que muere, es para el que se quedó. La perspectiva de todo aquello cognitivo, aquello biológico, aquello social, aquello espiritual, que nosotros vamos observando, sintiendo, lo que les decía hace un momento, ¿no? Desde el estímulo, la sensación, la percepción, la idea, el pensamiento, todo lo que impacta desde esta información de la raíz. Algunos podríamos decir cada una de esas palabras que se mencionaron. Esto va a depender de cómo yo conceptualizo la muerte, no la muerte mía, sino la muerte del otro. ¿Cómo fue mi cercanía con la muerte? ¿Cómo ha sido mi cercanía con? Y eso es lo que se me va a ir generando en estas experiencias de vida. Entonces, nosotros cuando acompañamos desde lo tanatológico, necesitamos revisar las 4 esferas, precisamente cómo percibe la persona, cómo siente la persona el acto, cómo fue, en dónde está el vínculo que mencionaba la maestra, qué tipo de vínculo tiene esta persona con el otro, cómo fue su impacto. Hace un momento mencionaba con mis alumnos esta parte, cómo es el impacto en mi etapa del desarrollo fisiológico que estoy viviendo. En el paciente necesito revisar precisamente la etapa del desarrollo en la que se encuentra y en qué momento recibió el impacto. O sea, supongamos que haya sido hace unos 6 años, 5 años, y entonces vamos a ver cómo estaba la estructura en ese momento y hoy cómo se ve. ¿Sí me voy explicando? O sea, ambas partes. Primero, en dónde lo recibió y hoy cómo lo construye, cómo lo ve, cómo lo siente. Es la sensación del impacto y la sensación del momento. Esas son 2 partes importantes de cómo percibe la persona que está viviendo su proceso. Ahora bien, ¿qué es el dolor? ¿Qué será? Una emoción. Una emoción. ¿Puede ser parte de un sentimiento? Parte de un sentimiento. ¿Qué es? Una emoción, una sensación displacentera. Sensación displacentera. La reacción del cuerpo. La reacción del cuerpo. ¿Qué más? Un estado de ánimo. ¿Qué es el dolor, maestro? Una respuesta a un estímulo externo. Una respuesta a un estímulo. A ver, hasta allá. Adelante. Un proceso de recuperación. Un proceso de recuperación. Ok. ¿Qué más? ¿Qué podría ser el dolor en una persona? Esta parte ¿Mande? Tu estado de ánimo. podría ser también esta parte de entonces lo que me está doliendo, y ya estamos hablando de pérdida por lo que se perdió o el desconocimiento de la misma. Es correcto. Estamos hablando del que se quedó. Cuando se queda, claramente vamos a tener que buscar también qué expectativas tenía en el otro. Las expectativas son muy importantes y aquí viene el vínculo de 3.
¿Sí saben eso? ¿Sí conocen esa parte? Que para generar un vínculo se necesitan 3 cosas. ¿Sí? La persona, la idealización y la pareja. Ajá. O sea, necesito tener para generar un vínculo una persona, la idealización y la pareja. Entonces, imagínate nada más el impacto social, emocional, psicológico que puede tener la persona que está viviendo este proceso a través de la idealización que tenía en el que vivió el suicidio. O sea, ese es el impacto que se genera también y que se tiene que revisar, porque este vínculo también se va a trasladar a los duelos que se vivieron en el transcurso de su vida, en sus pérdidas que ha tenido. Eso también es algo fundamental e importante en el desarrollo de esta práctica. Saber qué otros tantos y su concepto de muerte que tiene la persona que se queda. Eso es fundamental. ¿Cómo es o cómo debería de ser mi propia muerte? ¿Cómo debería de ser tu muerte? ¿Sí? ¿Cómo? En un accidente de moto. En un accidente de moto. En tu casa dormido. ¿En dónde? ¿Cómo debería de ser? ¿Mande? La muerte de los justos, maestra. ¿Cómo más? Viejita en mi casa. Viejita. Bien viejita. Tus nietos. Bien. ¿Quién más? ¿Feliz? Tranquila. Muy bien. Sin enfermedades. Sin enfermedades. Por allá atrás. En un orgasmo. Bien. Otra vez, ¿cómo? Ahogada en el mar. Hasta allá, vamos. Bien. En una relación sexual, bien. En paz. Ahí hay una manita. A ver, por allá. Realizada. Muy bien. Ok, esto que ustedes observan, porque como están abriendo, ya está hablando ciertas áreas de trabajo emocional. Ajá. Y entonces empiezan las risas y empieza esta parte de el alegartamiento y la parte de la sensación del estímulo. ¿Qué sucede con esto? Yo busco la manera de cómo darle un sentido distinto a mi propia muerte. Y entonces cuando no pasa así, cuando no pasa lo que estoy yo pensando, idealizando, claramente vamos a tener un colapso en las estructuras. Porque no pasó como tenía que pasar. Y eso hace que entonces nosotros estemos a disgusto del cómo muere el otro, de las expectativas que yo tenía de cómo tenía que morir. Maestra María. Y justo esta parte donde hablamos de cómo yo estructuro en mi psique que sería la muerte adecuada para mí, la muerte adecuada para otro, pero quizás nunca considero que sea un suicidio. Y entonces cuando se presenta, y sobre todo en mi familia, en mi pareja, hay distintas maneras de reaccionar. Cuando lo pensamos desde una estabilidad donde no nos encontramos ante angustias ni nada de esto, lo podemos pensar y analizar racionalmente, pero la verdad es que realmente lo sabemos hasta que lo estamos viviendo. Por mucho que tratemos de pensar y prepararnos, es algo que podemos fortalecer nuestros recursos personales. Sin embargo, vamos a saber cómo lo cursamos hasta que lo estemos viviendo, porque es algo que se experimenta desde el propio ser. Y entonces tenemos desde la ira, el reclamo, el levántate para que te diga, para que te reclame, porque lo hiciste. ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué nos hiciste esto? Hay enojo. Puede ser el que no escucho, no oigo, no me entero de lo que está sucediendo. Simplemente no lo escucho, me alejo.
¿Por qué es tan doloroso que prefiero no? Puede haber el que calla, es un suicidio, no digas, no comentes, ya habíamos hablado hace un momento de ello. La negación de que suceda, de que esto no está pasando. Pero aquí hay algo importante, cuando ponemos esta máscara de felicidad y ponemos el automático para continuar, porque debo de estar bien, porque si hay hijos me tienen que estar viendo bien, porque tengo que estar estable. Nos alejamos de la emoción real y del trabajo, pero también sucede cuando se separan las familias, cuando esto genera este tipo de circunstancias. Todo esto va a ser aún más complicado que se curse la etapa posterior a la muerte de la pareja, generado a partir de un suicidio. Y claro que empieza, escuchaba yo justo que se da, pues sí, hay insoportabilidad de lo que se está viviendo. Este dolor, esto que es desgastante, es tan profundo, es tan intenso, que yo ya no puedo resistirlo. Se altera, obviamente, mi círculo de vida. ¿Cuál? Pues desde que no puedo dormir como dormía antes. Es más, ¿en qué momento no puedo conciliar el sueño o me la paso durmiendo? Hay alteraciones en la alimentación, no tengo apetito, no tengo ganas de vivir. ¿Por qué? Porque esto me desestructuró, me lastimó, me desequilibró. No estaba preparado para esto. Hay alteración incluso en socializar, me alejo, me siento incómodo o incómoda de hablar del punto. Me preguntan y es algo tan personal que se torna incómodo, doloroso. Remueven y entonces viene el llanto. O viene esto donde no me sale y entonces es el juicio. ¿Qué no te dolió? Realmente no te importaba. Deberías estar diferente. Estas exigencias y demandas sociales impactan. ¿Cómo me comporto después de este evento para continuar con mi vida? La maestra nos decía qué tan significativa es esa persona y qué expectativa tenía yo en este. Claro. Y ahora, ¿cómo cubro esto que ya no está? ¿Cómo continúo con mi estructura? ¿Y qué decía? El corazón se va apagando porque parece cuando tiene la esperanza de esto ya no está y de esto ya no está. Y si esto va vinculado a situaciones, por ejemplo, financieras, donde hay un caos, ¿de qué vivo? Si era el proveedor principal o si lo íbamos subsanando juntos, hay un desequilibrio significativo. Si además quizás dejó deudas, pues aparte de estar enojado o enojada, me dejó deudas que pagar. ¿Cómo las puedo yo subsanar? Quizás no cuento con los recursos. Y esto llega a un momento de desesperación, de hastío, de desesperanza. Cuando hablamos de esperanza es que tenemos claro que lo que sigue en algún momento, a lo mejor un poco lento, a lo mejor un poco después, pero va a ser mejor que esto y va a llegar. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa cuando decimos lo que sigue, sigue peor y ya perdí la esperanza de que esto mejore? Ante esta situación, entonces se puede tornar un cambio de visión en la persona. Y le llamamos una visión de túnel, donde todo lo que observo es oscuro, es dolor, no hay camino. Esto que yo estoy sufriendo es tan intenso, es tan absolutamente desequilibrante y me causa tanto daño que me imposibilita ser un ser funcional. Y creo que es mejor estar con él o con ella que continuar. La vida es mejor así. Ante esta situación, sabemos que la parte cognitiva, hay distorsiones del pensamiento. Hay esta parte donde no vemos un abanico de posibilidades, sino solamente vemos un solo camino. Quizás la persona quiera seguir viviendo, pero lo que ya no puede es continuar con esto que está padeciendo, que está cursando. Si el que se suicidó o la persona que se haya suicidado, pareja de pasó por esta experiencia y pensó que esta era la mejor decisión, los efectos que ahora vive el sobreviviente pueden ser aún más dolorosos, porque tiene que vivir esa experiencia. Hay quienes dicen, siendo padres, yo prefiero enterrar a todos mis hijos
que pasar por el dolor de tenerlos que enterrar a ellos. Lamentablemente hay padres que han enterrado a todos sus hijos. Y esto, vemos cómo pueden ser resilientes o cómo van apagándose. ¿Qué pasa en una pareja cuando esto sucede? Esta visión del túnel desincentiva totalmente las fortalezas. Y es ahí donde la sociedad, la familia, en esa buena voluntad, en ese échale ganas, va a estar mejor, vas a ver que todo va a salir bien, usted adelante. Y es que aquí es más que fuerza de voluntad. Empiezan incluso situaciones biológicas, alteraciones cognitivas significativas, una disfuncionalidad en los neurotransmisores. Cuando vemos esto, muchas veces será necesario no solamente el acompañamiento psicotanatológico, sino también psiquiátrico. Necesitamos ver las necesidades del paciente y atenderlas desde todas sus aristas en un abordaje interdisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que tenemos muy presente y latente, que es lo que hay que atender, es el riesgo suicida. Está ahí latente, presente, y en cualquier instante puede detonarse. A lo mejor la persona ya lo pensó, a lo mejor la persona ya avanzó en este proceso, pero puede llevar a realizarlo en cualquier momento. Y lo que buscamos justamente a través de este proceso de posvención será justamente tomar los elementos suficientes a fin de que ocupemos todos los recursos para ir acompañando a este sobreviviente, para ir sanando eso que requiere, para ir sanando esto que está abierto y que lastima, que vulnera, que está roto, que está desesperanzado, que está en el límite de ya no continuar. La maestría en psico-oncología te prepara de manera altamente profesional para cubrir las necesidades de cada paciente oncológico, aumentando la calidad de vida y hacer prevención de las posibles complicaciones y o psicosociales. Con 34 generaciones de egresados, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología te ofrece un plan de estudios actualizado y adecuado a tus necesidades. Pide más información en Montevideo al 55 63 93 11 00 y Tlalpan al 55 63 93 20 00 o en Tláhuac al 55 68 19 20 00 o visita www.impo.org.mx. Sí, algo muy importante que también hay que rescatar de esta información es que va a haber un duelo de preguntas sin respuesta. Ese proceso también se vive, se siente, se escucha, se vibra. Son las noches preguntándose qué pasó, por qué, cuándo lo pensó. Ese proceso, si no se lleva a cabo un acompañamiento viable, más o menos anda entre los 18 y los 24 meses. ¿Por qué? Porque resulta ser que desde la creencia, desde este código de creencias, no me puedo acercar a mi amiga a decirle que esto pasó con mi pareja. Porque entonces, ¿cómo me va a ver? ¿Quién otro va a poder entender la pérdida de un ser amado, de un ser querido, de esta forma? Se espanta, se cree que es contagioso. Y entonces, esta parte, cuando hablamos hasta en la calle, mencionaba una paciente, es que cada que yo voy caminando, siento las miradas de los demás porque se enteraron de lo que sucedió. Entonces, estas preguntas se callan, solo están aquí, en la mente, rumiativas, todo el tiempo. Y entonces, claramente, me va a desestructurar la parte social, claramente va a desestructurar la parte biológica, porque entonces, como no duermo, cambio los horarios
del dormir y del despertar o estar en vigilia. La percepción y la sensación se van a bajar a una área totalmente fangosa, en donde un pequeño tintinar, un pequeñísimo, puede explotar y detonar todo lo que ya se traía atrás. Entonces, algo muy importante es que entendamos que dentro de la persona doliente va a vivir unas experiencias inimaginables. Se le va a presentar física, de escucha, sensitiva y de aroma. ¿Por qué? La sensación se va a generar a partir de la idealización y del estigma que se tenga de la persona que no está. Desde la idealización y la fantasía se va a generar un pensamiento mágico a través de sus sueños, a través de aquí está presente, lo siento, estoy sintiendo algo, es que aquí está. Los perritos, los gatitos, los pollitos, lo que tengamos en casa, desde esta simbolización voy a tratar de verlo ahí. Entonces, toda esta estructura, estas 4 esferas, se van a ver en riesgo, en un riesgo masivo, porque la manera en cómo yo puedo trabajarlo es desde la expresión, pero resulta ser que el duelo que se vive es de silencio, por la estigmatización de la persona. Algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el duelo y la pérdida dentro de una relación nos va a traer desesperanza y de cierta manera nos vamos a ir a la melancolía. Y los que conocen esa parte de la melancolía desde esta parte freudiana, entendemos que eso va a ser un detonante de lo que nosotros no hemos podido elaborar, de todas esas idealizaciones desde que yo iba en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, de aquello que se me encargó que tenía que hacer como persona, un matrimonio, una buena relación, y entonces ¿cómo? Llegamos al fracaso, el sufrimiento. Ya no logré lo que tenía que hacer. ¿Qué hice yo? ¿Cuántas palabras no di? ¿Cuántos abrazos no le di para que se sintiera confortable? Culpa. La culpa en este proceso tanatológico es, hagan de cuenta que es el motivo cargado la culpa. Entonces imagínate todo lo que trae cargando el doliente. Todas las esferas mal estructuradas, solo una que al final hablaremos de esa. Todas las otras 3 desestructuradas. Dependiendo del hilo del gatito, como ese hilo transparente de una cosa hermosa y maravillosa que más adelante vamos a ver. Pero las otras 3 hechas pomada. La idealización, el sufrimiento y la culpa son sus fieles compañeros del doliente. ¿Y cuándo inicia el dolor? Cuando empiezo a ver que tengo que ir a trabajar, que tengo que llevar a los niños, que tengo que hacer cosas sin esa persona. Entonces el dolor se suma de una manera inimaginable, porque todo aquello de lo cual yo podía idealizar se acabó, se esfumó, se deshizo. Y es por eso que yo vivo en ese sufrimiento, en esa necesidad de ser tocado. Y es entonces justo cuando es importante identificar esos vínculos emocionales con otros, aperturar las redes de apoyo, empezar a aperturarse dentro del propio ser, dentro del propio sentir. El acompañamiento ahí será importante para empezar a hacer una flexibilización de lo que estoy viviendo, de esa mirada de túnel, de esto que no se puede solucionar, de esto que es insoportable. Hace un momento, cuando iniciábamos, les compartimos una liguita. Si no la tienen, por favor, háganselo saber a los compañeros para que les demos una liga.
por favor, si nos apoyan dando a quien no tiene liga. Quienes la tienen, te invito, empieza a tenerla en tus manos, empieza a moverla, a jugar con ella, empieza a moldearla, a estirarla. Recuerda que cuando estamos en un proceso vital, no tenemos una rigidez, somos seres de cambio, somos seres que a cada momento estamos modificando estados de ánimo, ideas, pensamientos, experiencias, comportamientos. Es decir, somos seres no terminados, nos estamos en este y en todos los momentos inventando a nosotros mismos, reincorporándonos a situaciones que quizás nunca habíamos vivido o que sí, pero lo terminamos de manera diferente. Entonces, este aprendizaje y este proceso continuo de cambio sucede también en nosotros. Y de esta manera, cuando tú estiras una liga y dices, ya no puedo, ya no sucede, ¿qué pasa? A lo mejor tienes que llegar de aquí a otro punto lejano. Cuando tú implementas estas redes de apoyo, cuando tú amplificas eso a donde tú puedes llegar, a donde tú puedes hacer, se fortalece esta parte interna. Por supuesto que estos vínculos con los demás que nos llevan a sentir ese bienestar, ese amor auténtico, esa espiritualidad fluyendo a través del otro, en ti, en mí, fortalecen en estos momentos, cuando parece que ya no hay camino, cuando parece que ya no hay cómo seguir. Es justo, y en un momento profundizará la maestra Sandy sobre el asunto, justamente porque tenemos recursos, recuerdan, están allí depositados en ti. No han sido coartados, no han sido limitados. Es importante empezar a contactar con esa luz interior. Primero conociéndote ante esta situación, quizás displacentera, dolorosa, difícil, desgastante, pero también es tu experiencia, eres tú, es tu subjetividad, desde otra mirada que jamás pensaste vivir, que jamás pensaste experimentar, pero que te está aconteciendo, lo estás cursando, y esta es la decisión de cómo quieres tú continuarlo. De ahí que el abordaje psicotanatológico va a proporcionar grandes fortalezas y medios para alcanzarlo, ¿cierto? Sí, algo muy importante después de esta revisión práctica de la psicotanatología, también hay que acompañar al paciente precisamente a encontrar esa red de apoyo. Primero que nada, al tener ustedes su liga, necesito que por favor la molden. Obsérvala sin jugarla, obsérvala, sé congruente con el movimiento de la liga. ¿Qué pasa cuando una persona vive una experiencia de pérdida? ¿Cómo creen que se hará la liga? ¿Cómo? A ver. Se tensa. Ajá. Entonces, si yo vivo en esa parte de tensión, ¿cómo yo, como persona, voy a poder acompañarme precisamente para pedir un apoyo o un acompañamiento? ¿Cómo creen que pueda ser la liga? Vamos a trabajarlo desde el símbolo de la liga. ¿Cómo creen que podamos pedir apoyo o acompañamiento a alguien más cuando la liga se tensa? ¿Qué se puede hacer, psicólogos? ¿Qué se puede hacer? Bien, una parte importante es la empatía, ¿no? Y eso lo hemos hablado en las clases. ¿Qué es la empatía? ¿Mande? Ok, ponerse en el lugar del otro. A ver, ¿qué más escuchamos? Empatar. Ajá, exacto. Empatarnos. Allá. Es la habilidad de poder entender el sentir del otro. Poder entender el sentir. Bien. ¿Qué más? Es justamente poder sentir, entender
Ok. Bien. Ser empático. Adelante. Sentir consideración por la persona. Ok. Tener la parte positiva hacia la persona, hacia el papel. Ok. Aprender a agradecer también cuando te dan algo. Ok. Aprender a agradecer. Allá. Ok. Respetar. Compasivo. Generar una conexión con esa persona. Allá. Ok, una iniciativa de apoyo. Validar la emoción. ¿Y qué tal si todo eso lo hicieran ustedes? Con ustedes mismos primero. Ajá. ¿Por qué? Una de las partes importantes de la tanatología es eso. Primero, ser empático conmigo. Observa la liga y estírala. Tú eres esa liga. Tú puedes tomar la decisión de hacerla o más larga, tensarla, llevarlo, ponerle una figura, generar una red de apoyo, que era algo de lo que nos mencionaba la maestra Maribel. Generar una red de apoyo. ¿Cómo podría llegar a generar una red de apoyo? Desde esta parte empática, pero conmigo. Yo no puedo acompañar a un paciente o a una persona cuando yo no sé trabajar eso conmigo. Yo no voy a hacerlo. Y menos si estamos hablando de este tipo de pérdidas, en donde primero me tengo que revisar yo, observar mi liga, hasta dónde puede llegar y cuáles son mis límites. Y entonces cuando yo sé y me conozco y me reconozco y me identifico, puedo yo pedir un acompañamiento al de al lado. Pídanlo. Pidan el acompañamiento al de al lado, con una figura, algo que puedan hacer con su liga. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo? Unirla. Bien. Bien, unirla, hacer figuras, ¿qué más? Entrelazarla. Ok. Sin jalarla, escucha, sin jalarla, obsérvala. Son dos uniones. Ajá. De dos seres. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos atención a la cuarta esfera? ¿Cuál es? ¿Qué es la espiritual? Levanten la mano. ¿Cuál es la parte espiritual? El conocimiento de sí mismo. Algo sublime. Energía. Darte cuenta. La esencia. Divinidad. La fe. Entonces, ¿qué sucede cuando nos acompañamos con la siguiente esfera? Es la manera en cómo podemos llegar a tocar esa fibra tan hermosa y maravillosa como el conocerme a mí mismo y poderme dar la pauta de buscar un sentido de vida. Un sentido en donde yo me vea primero a mí para poder acompañar al otro. Esta parte de la búsqueda de mis propias necesidades, de depositarlas en mí como persona. Cuando yo llego a tocar esas fibras, entonces, ¿qué sucede? ¿Lo dejando? Sí, porque empiezas a soltar al otro cuando tú tomas la decisión. Y justo ese ir soltando al otro permite que yo vaya evolucionando y esta actualización que voy haciendo de mí, como nos lo dice Rogers, va siendo mucho más amplificada. Ese sí mismo, ese yo del que nos habla Rogers, se va desenvolviendo y va apareciendo un nuevo yo que se actualizó, que creció, que trascendió, que logró expandir recursos más allá de los que tenía en un inicio. El proceso fue necesario y es ahí cuando también te empatas con para esto está sucediendo, encuentras el para qué y te desenvuelves totalmente, te desligas del por qué a mí.
Exacto. Y entonces esto trasciende tu ser y recuerda cada trascendencia que vas logrando, trasciende en ti y en los ecos de tu linaje ancestral y también de lo que tú cedes a ese futuro. Muy bien. Vamos a entregarles, con apoyo de nuestros compañeros, vamos a entregar un globo. Y entonces vamos a hacer una técnica precisamente de intervención. Entonces, yo sé que muchos ya van a clase y los que no, vamos a tratar de ir guardando silencio para que se puedan escuchar bien las instrucciones y sepan qué se va a hacer con ese globo. Bien, algo muy importante. Un globo a nosotros nos ha ayudado y nos apoya como herramienta para trabajar dentro del apoyo psicotanatológico. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno infla un globo? Levanten las manos. Mande. Se tensa. Hace el esfuerzo para poder inflarlo. Te duelen los cachetes. Te den los cachetes. ¿Se llena de qué? De aire. Muy bien. Y entonces, cuando nosotros hacemos una técnica de globo, debe de tener un objetivo, jóvenes. Cuando hacemos una técnica de globos, precisamente es para lo último que trabajé. Cuando tú quieras, puedes dejarlo ir. Pero primero que nada tengo que aprender que la persona que lo está inflando, le vamos a pedir que por favor pongan atención. Solamente van a hacer la primera inhalación y exhalación dentro del globo. Una nada más. Una. Lo que hayan alcanzado a hacer, no importa. No importa. Una. Ahora nada más una. No pasa nada si tu globo está más inflado o desinflado. Ahora, ponlo aquí arriba. Observa los globos. Observa los globos de los que están enfrente o los que están a un lado. Ok. Bájenlos. Y vamos a escuchar lo siguiente. ¿Cómo se ven los globos? ¿Chiquitos? ¿Grandes? ¿Medianos? Diferentes. ¿Y eso qué tiene que decir o qué tiene que ver con lo que hablamos hoy? La capacidad todos tenemos, habilidades distintas, ¿sale? Que cada quien vive su proceso de manera distinta. Cada quien va a vivir el proceso psicotanatológico de manera distinta. ¿Es subjetivo el dolor? Sí. ¿El periodo será distinto? Sí. Psicosocial y espiritual. Su globo en dos veces, inflenlo, por favor. Listo. Obsérvenlo. Obsérvenlo. Ok. 2. Vuelvan a observar a sus compañeros. ¿Quién tiene globos, por favor? Bien. ¿Qué sucede en la segunda inflada? ¿Cómo? ¿Se ve más grande? ¿Se cansó? Bien, se cansó. ¿Qué más? ¿Se esforzó más? ¿Qué más? ¿Se infló menos? Ok, se infló menos. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Levanten las manos. Que cada quien lo vivió de manera diferente. Cada quien lo vive de manera diferente. Cada quien lo va a sentir, lo va a oler, lo va a escuchar y por supuesto lo va a percibir de manera distinta. Así sea el mismo suceso, el suicidio, cada uno de ustedes lo va a ver de manera distinta. Lo va a vivir, lo va a sentir, lo va a escuchar.
Por lo tanto, no puedo juzgar de algo que desconozco. ¿Sí me voy explicando? Entonces, ¿por qué llego a esto? En el suicidio se escuchan muchos mitos y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos desde el desconocimiento. Por eso es importante el ejercicio del globo, para que vean que algunos se cansaron, algunos no lo pudieron inflar, otros lo inflaron mucho. Y entonces es cuando yo pongo atención a esas diferentes formas de inflar el globo hacia el suicidio. Va a ser la manera de adaptación que tenga la persona para poder vivir su duelo, su dolor, su falta de visión, su visión de túnel, tu ser querido, tu ser amado. Va a depender de este globo, de esa observación que nosotros necesitamos. Primero, ver, escuchar, sentir, oler y hasta degustar. ¿A qué sabe la muerte? ¿A qué sabe? Amarga, agria, fría. ¿Cómo? Vacío. ¿A qué? A dolor. Agridulce. A miedo. A soledad. ¿A qué más? A tierra. ¿A qué? Bien, y esto, mande. Sin sabor. Sin sabor. ¿A mentas? Ok, bien. ¿Y esto a qué huele y a qué sabe y a qué se escucha? A la manera en cómo lo interpretas. Cómo tú lo has vivido, la muerte cercana, cómo lo interpretas. Es lo mismo que pasa con el globo. Esa interpretación que tú le das es el resultado del globo. Esa sensación, esa visión, esa escucha. Esto no lo pueden olvidar. Esto es fundamental para el acompañamiento tanatológico. ¿Cómo se ve el globo? 3 veces el globo, por favor. 3 veces. Listo. Ok, ¿lo amarramos? Lo vamos a amarrar. Bien, lo vamos a observar mi tamaño y lo voy a comparar con el del otro. ¿Listo? Compárenlos, los tamaños, los colores, las formas. ¿Son diferentes? Ok, bájenlos. Pregunta. Cuando ves el globo del otro, con esta información que tú hoy ya tienes, ¿qué sientes? Más no qué piensas. ¿Qué es? Mi dolor no es igual a los demás. Ok, vamos a escuchar, compañeros. Que a lo mejor es más pequeño que el de ella. Ok, bien. Por allá, los que no tienen, alcanzaron un globo, ¿qué piensan? Hasta allá atrás, hasta allá, allá. Sí, usted, compañera. Aquí. Ok, bien. Por acá enfrente, ¿quién no tuvo globo? ¿Qué pasa, compañero? ¿Tú? Sí. Empatía. Y entonces, esta sensación que nosotros vamos generando con este conocimiento que la maestra Maribel y que yo fui trabajando con ustedes, ese es lo que se trata de generar un conocimiento de aquello que se habla mucho, pero se sabe poco. Y nos dejamos llevar muchas veces por esta venda en los ojos, en los oídos, en la nariz y en la boca. Y aún más en las manos. Cerrado
por todos lados. Es importante y fundamental ustedes que están en este tránsito del desarrollo de la psicología, la maestría en suicidio, la maestría en psicoterapia transpersonal, la maestría en psiconco, la maestría en la maestría en derecho y anexas, que reconozcan, identifiquen y que aprendan a conocer que el suicidio es parte también del desarrollo de la vida y que es importante identificar el acompañamiento de lo que realmente es. Maestra. Como vieron en esta experiencia, con sus logos, con sus ligas, se pudo identificar cómo, de manera diferente, muy individual, muy personal, cursas la experiencia. Hace un momento que la maestra Sandy comentaba, allá los de atrás que no alcanzaron globo, ¿qué dicen? ¿Cómo te sientes siendo, sí? Ha sido una persona que está presente, pero que no alcanzó el recurso. ¿Cómo te sentiste? Quiero escuchar a las personas que no alcanzaron globo. Como espectador. Como un espectador. ¿Cómo más? Excluido. ¿Qué más? No entiendo, porque es algo que me es ajeno, porque yo lo puedo estar observando, pero si yo no vivo la experiencia, me queda muy distante el poderlo comprender. Y como espectador puedo tener un juicio de valor, pero desde tu experiencia lo vives, lo percibes y entonces tienes un conocimiento mucho más amplio de esa experiencia. Y justo en este globo, en esta dinámica donde te das cuenta que tienes distintos momentos y vas aprendiendo y vas nutriendo y cada quien es diferente. También hablamos de estas redes de apoyo fundamentales, de este compartir con el otro, de ese acompañar. Tenemos claridad que cuando no sabemos qué hacer, pues simplemente estamos observando. Y a lo mejor no me siento, no me encuentro con las herramientas suficientes para acompañar, simplemente observo o me excluyo. Sin embargo, esto es importante que se comparta. Y entonces te voy a pedir que te reúnas quienes sí alcanzaron globo con los que no alcanzaron globo y que hagan equipos de 5, de 6 personas en un ejercicio rápido, por favor. Los que están allá pueden venir, los que están acá pueden ir. El punto es, necesitamos que estén intercalados, quienes sí alcanzaron y quienes no alcanzaron. ¿Me ayudan? ¿Nos ayudan, por favor? Adelante, adelante. Nos podemos parar, podemos movernos. Por acá tenemos globos, podemos compartir. Recuerden que cuando tú tienes el conocimiento, puedes darlo, puedes compartirlo. Si te lo quedas, no ayuda mucho. Y recuerda que si tú no alcanzaste globo, es importante que te acerques a quienes sí lo tuvieron. Este es el encuentro. Adelante. Te invito a que te acerques con quienes sí tienen globo, con quienes no tienen globo, y que interactúes, que compartas. ¿Qué es? Puedes preguntar a aquel que sí tuvo globo, ¿qué sintió? Toca el globo, vívelo, siéntelo. Y si esto te llevó a algún tipo de emoción, a lo mejor lo rompes junto con él. Apóyala. O a lo mejor te comparte algo que hayan vivido. Si necesitas, que tienes la necesidad de un abrazo, de una caricia, de un algo, hazlo, adelante, expresa eso que está dentro, permítete fluirlo y compartirlo. ¿Cómo vamos? Sí, ya, para hacer preguntas y respuestas, ¿no? ¿Quedamos? No se me vaya.
Ahora sí puedo venir porque vivo aquí. La cuadra de atrás. Genial. Yo voy hasta Montevideo. Aquí te Muy esperamos. bien, maestra, felicidades. Gracias. Voy pasando las diapositivas. Que Sí, sí, sí. si no, Sí, estuvo muy bien, pero ya, maestra. esa es la última, ¿no? Sí. Sí, llegamos. Y sí, creo que fue más así. ¿Verdad que sí? Estuvo bien. Vamos tú de un lado y yo del otro para ver que se integren, porque hay quien está sentado y no colabora. No. ¿Te parece? Le da ansiedad a los globos porque ya se levantó. Ok, bien. Ahorita vemos eso. ¿Tú vas? Sí. No sé qué se acerca. No. Hay que trabajarlo. Respira 3. ¿Qué me quieres dar? ¿Sí? No, ¿Cómo te sentiste al inflarlo? ¿Pudiste sacar algo? ¿Y cómo viste ahora que ya viene contigo y comparte el que puede tener el globo? Sí. Excelente. Compartir tu experiencia con quien no tiene globo. Lo que tú viviste, lo que tú experimentaste y escuchar lo que quizás el otro vio, sintió al no tener globo. Por grupo. ¿Listo, chicos? No hay quien no tiene globo. Muy bien. Pueden tomar asiento, por favor. En donde hayan quedado, no pasa nada. Por favor. Podemos ir regresando a nuestro lugar. Podemos irnos acomodando nuevamente. Agradeciendo a tu compañero, tu compañera que compartió este momento contigo. Y nos vamos reincorporando a nuestro lugar. Preguntas y respuestas y listo, ¿no? Y una vez que nos vamos sentando, te pido vas guardando silencio para este momento, si tienes dudas, comentarios, alguna aportación que quieras hacernos de esta dinámica, de lo que viviste o de dudas que te hayan surgido. Adelante. Allá veo la manita, adelante. Silencio a los demás, por favor. Ah, esa es hasta la 1:30, sin problema. A mí se me haría Como que 1:25. Yo creo que ya no tardamos mucho, unos 5 minutos. ¿Tú vas a estar tú vas a entregar? Sí, yo voy a entregar. Pero trae la cola. Sí, ya sé. Ok, muchas gracias. ¿Por allá vi manita levantada? Sí. Hable con alguien. No. Sí, Gracias, la empatía, el juicio de valor. Esa calidez, ese amor en nosotros, claro. Finalmente, ser empático es regresar, que yo es tu experiencia y me sentí con miedos, con culpas. Aprendí que uno debe de dar amor, lo debemos de dar siempre, para que no te quedes con eso y sufras después. Se siente una impotencia tremenda, como que no te cae el 20, no es igual que todos, pero es tu sufrimiento, es personal, ¿sí?
pero sí es importante platicarlo, comentarlo, a lo mejor no en el momento porque les digo, no te cae el 20, ¿sí? Pero posteriormente lo empiezas a dialogar con tu familia, con tus amigos, con algún pariente y dices lo que tú sientes y te das cuenta de que no eres única, que también ellos les está doliendo a su manera. Entonces, lo único que puedo decirles es que todas estas clases no iban a hacer la actividad en particular. De plano no se toca el globo porque tenía alguna situación con el verse rodeado de algún globo. Hablando en el CINIC de este ejercicio, también nos podemos dar cuenta que la empatía tiene un cierto límite, porque podemos ser empáticos con la otra persona, pero también si la otra persona no está bien estructurada, pero no está con la disposición de esa compañía, ese apoyo, lo único que te queda es estar ahí en contención y esperar a lo mejor de otras maneras, a otro ritmo, poder dar ese acompañamiento. Por ello, bueno, no sé, los compañeros que también lo observaron, que pudieran. Ok, recordemos algo importante también, punto importante para la tanatología, no todos estamos en el momento para recibir un acompañamiento, ¿vale? O sea, no todo tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hay un momento, hay un momento en donde yo lo voy a necesitar. La liga, eso pasó. Yo en el momento que yo crea que lo necesito, yo voy a levantar la mano y voy a pedir ayuda. Mientras yo crea que todo está bien y que todo está perfecto, mi máscara seguirá poniéndose enfrente de mí. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos cerrando. Y que esto también va a ser muy nutritivo, el aprender a respetar al otro. Por ahí mencionan los autores, si está dormido y quiere dormir, respeta su sueño. Deja que sea a su tiempo y a su ritmo. Quizás tú ya te despertaste antes, pero él aún duerme. Permite que sea su experiencia. Como bien comenta aquí el colega, quizás es escuchar, es acompañar y respetar. Cuando esté listo, te llamará. ¿Alguien más? Bueno, me gustaría mencionar la frase de un libro de Bucay, que es las lágrimas, que justamente en una de las lecturas que la hizo, bueno, a esa se llama Carta a mi mejor amiga, hay una frase muy importante que dice: este dolor es tuyo, es único y es intransferible. Y yo estoy aquí para acompañarte en este camino de las lágrimas para cuando tú así lo desees. Es correcto. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? Bien, pues si ya no hay nadie más que desee compartir, agradecemos profundamente su asistencia, el haber acudido a esta invitación. Nos encontramos en otro momento. Recuerda que eres una luz en el firmamento. Sigue brillando, por favor. Gracias.